Vamos a ver la palabra de hoy, Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6 al 10. Vamos a leer un versículo cada uno y después el versículo 10 leemos entre todos. Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat Serac, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gad. Todo junto el 10. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Amén. Bueno, qué bueno es poder estar nuevamente en la casa de Dios, en mi casa, mi iglesia, con mis hermanos. Les puedo asegurar que al estar un mes afuera visitando distintas iglesias, me di cuenta que la mejor iglesia es esta, ¿no? Es mejor porque están ustedes, ¿no? Bueno, que toda la gloria sea para el Señor. Gracias a sus oraciones, el apoyo que me dieron, pude visitar a varias iglesias en Corea, tener encuentros con varios pastores, amigos, compañeros que fueron del seminario. Encuentro que ha sido de mucha bendición, ¿no? Muy enriquecedor inclusive para mí. Pude ver y aprender mucho sobre lo que es el ministerio pastoral en sí, ¿no? En distintas iglesias, inclusive en Corea. Aún así, una de las palabras que más he escuchado en esta visita a las iglesias de Corea fue la palabra crisis. Crisis. Muchos pastores y líderes de las iglesias me hablaron de una crisis generalizada dentro de las iglesias cristianas evangélicas en Corea. Ustedes saben que en un momento, al comienzo de los años 2000, se hablaba de que un cuarto de la población total de Corea eran cristianos evangélicos, o sea, alrededor de 12 millones de cristianos. Pero escuché de un pastor que está sirviendo como uno de los líderes dentro de la denominación al que pertenezco decir que hoy por hoy los cristianos evangélicos en Corea son 7 millones más o menos, y sacando los grupos que son considerados como grupos sectarios y aquellos que son cristianos nominales, sin compromiso, los verdaderos cristianos, decía él, que serían aproximadamente 5 millones, o sea, la mitad de lo que fue hace 15, 20 años atrás. Y pude comprobar en una de las iglesias consideradas como mega iglesia de Seúl, que visité, tengo un compañero del seminario trabajando en esa iglesia, que me decía que después de la pandemia del COVID, la asistencia a los cultos se había reducido a la mitad, o sea, al 50%. En otra iglesia que fui, en donde el pastor había servido por casi 30 años en esa misma iglesia, escuché decir que cuando él empezó a servir como copastor en esa iglesia enseñando a los niños, venían alrededor de 160 niños a la escuela dominical, pero que hoy estaban agradecidos si venían 30 niños. Una de las razones por las que los pastores y los líderes laicos hablaban de una crisis en las iglesias de Corea era sobre todo porque el número de las iglesias que cerraban sus escuelas dominicales estaban en aumento. O sea, cada vez había más iglesias que se estaban quedando sin la escuela dominical. Era sobre todo porque el número de las iglesias estas, ¿no?, que cierran la escuela dominical y al no tener niños, ellos no veían un futuro sobre la iglesia. De eso se trataba la crisis de la que me compartían. Y también vi cómo la falta de ministros, o sea, los copastores para servir en la escuela dominical, dificultaba también la continuidad de este ministerio. No es que no haya seminaristas, pero aún estos seminaristas preferían trabajar en delivery de comida, por ejemplo, porque ganaban más que sirviendo como copastor en una iglesia. Una de las cosas que noté visitando Corea, como que sentí que la gente como que estaba enloquecida por la plata, ¿no? En un momento, para nosotros, no solo los cristianos, inclusive en el mundo, cuando uno elegía una profesión, un oficio, se guiaba más por la vocación. En caso de los cristianos, por el llamado. Pero es como que esto se fue perdiendo. Y la gente elige una profesión o un oficio netamente por la plata, ¿no? Por cuánto se puede ganar. Y me dolió mucho ver cómo esto se había inclusive contaminado, ¿no?, a la iglesia y a los cristianos. Ahora, mirando esta realidad, me di cuenta que no era una realidad ajena a la nuestra,
Porque nosotros también aquí en la Argentina podemos padecer la misma crisis espiritual o ministerial dentro de poco. Hace 10 años atrás, dentro de la comunidad cristiana coreana en Estados Unidos, una institución llamada Instituto de Estudios Teológicos para los Inmigrantes realizó una encuesta dentro de las iglesias coreanas con los adolescentes que habían nacido en los Estados Unidos, o sea, con los de la segunda generación. De estos adolescentes, en esta encuesta que hicieron, respondieron que el 50,2% iban a abandonar la iglesia antes de terminar la secundaria. Y un 26,1% dijeron que pensaban dejar la iglesia al llegar a la universidad. O sea, de 10 jóvenes nacidos como hijos de inmigrantes allí en Estados Unidos, 8 estaban pensando en algún momento abandonar la iglesia, tarde o temprano. Y pasados los 10 años, la realidad está mostrando que esta encuesta había sido cierta, ¿no? Cada vez hay más jóvenes que abandonan la iglesia. Estamos frente a una crisis dentro de la diáspora cristiana coreana en todo el mundo. Muchas iglesias se están quedando sin jóvenes. Ya no se escuchan los gritos de los niños corriendo, ¿no? Jugando dentro de la iglesia. Hoy nosotros celebramos el Día de Maestro en la iglesia. En este tiempo donde las iglesias se habla de una crisis de niños, no saben cuán importante es la misión y el papel que nuestros maestros de las escuelas dominicales están cumpliendo en sus ministerios. Y a la vez no debemos cargar sobre ellos con toda la responsabilidad, ¿no?, de educar a nivel espiritual a nuestros hijos, sino que como padres, como adultos dentro de la iglesia debemos también tomar la responsabilidad de la educación cristiana de nuestros niños. En ese sentido, como dijo Jonathan antes de dirigir la alabanza, todos somos maestros, ¿no? Todos somos maestros delante de los niños de la iglesia. ¿Qué le parece si nos saludamos decirle al hermano que está al lado, todos somos maestros? Somos todos maestros. Ahora, muchos de ustedes son padres, tienen hijos, ¿no? O algunos de ustedes tendrán, ¿no? Serán futuros padres, en algún momento tendrán hijos. ¿Qué le gustaría dejar a sus hijos? ¿Qué le gustaría enseñar a sus hijos? ¿Cuál sería la herencia, la heredad que le gustaría dejar a ellos? Dentro de la cultura coreana, los padres sienten como una especie de obligación o responsabilidad de dejar una herencia material hacia sus hijos antes de morir. Y de hecho también los hijos suelen esperar una herencia material importante de parte de sus padres. Una vez estuvo circulando por internet una frase medio sarcástica, podemos decir, en coreano, que ironizaba esta realidad de la herencia, que decía lo siguiente: 재산을 안 주면 맞아 죽고, 밥만 주면 시달려 죽고, 다 주면 굶어 죽는다. Que traducido es más o menos esto: si no le doy la herencia, me matará a golpe. Si le doy la mitad de la herencia, moriré torturado. Si le doy toda la herencia, moriré de hambre. Es como que este es el dilema que tienen los padres, ¿no? ¿Qué hago con la herencia? ¿No? Si no le doy, ¿no?, me va a pegar. Si le doy poco, me va a torturar. Me va a estar todo el tiempo, entre comillas, insistiendo en que le dé. Y si le doy todo, me va a abandonar. Voy a morir de hambre. Aún así, yo sé que el deseo de los padres es poder dejar una buena herencia a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la herencia que debemos dejarle a ellos? ¿No? ¿Sería una buena herencia material lo que nuestros hijos necesitan? ¿Con eso sería suficiente? En el año 1957 nació un niño como el 17º hijo dentro de una familia, ¿no?, que tenía varios hermanos. Su padre era un empresario petrolero en Arabia Saudita, un hombre con muchísima riqueza. Pero en el año 1967, cuando este niño tenía 10 años, su padre muere en un accidente de avión. Y la herencia que este niño recibió en ese momento fue de $80 millones. Imagínense $80 millones en 1967. Vale mucho más de lo que es 80 millones ahora. ¿Qué creen que hizo este niño con la herencia que recibió? Terminó creando una organización terrorista que llevó a miles y miles de personas a la muerte. El nombre de este niño es Osama Bin Laden, ¿no?, el líder del grupo Al-Qaeda. Hermanos, el hecho de dejar una gran cantidad de riqueza como herencia no garantiza que sea bendición, ¿no?, en la vida de nuestros hijos. Al contrario, puede ser un instrumento de mal y dañar su propia vida, inclusive dañar la vida de otras personas. Es por eso que debemos preocuparnos y pensar sobre qué es lo que debemos realmente dejarle a nuestros hijos, hacia la próxima generación,
porque decimos que ellos son el futuro y la esperanza, ¿no? de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro país inclusive. Si no educamos y capacitamos plenamente con la fe a la próxima generación, también vamos a estar enfrentando esa crisis de la que se habla en otras partes del mundo. Podemos decir que estamos atravesando un tiempo muy importante dentro de nuestra historia como inmigrantes aquí en la Argentina. Porque el liderazgo de la primera generación que ha estado dirigiendo la comunidad y las iglesias inclusive, están siendo de alguna manera transferidas gradualmente hacia la segunda generación. Aquellos, nosotros que fuimos hijos de la primera generación, que en algún momento fuimos considerados jóvenes, ahora tenemos nuestra propia familia, tenemos nuestros hijos, somos padres, ¿no? Y hay líderes que están siendo levantados dentro de la segunda generación. No estoy hablando de ustedes, de ustedes. No sé cuál es la herencia espiritual, cultural o espiritual que ustedes recibieron de sus padres, pero ahora es tiempo de pensar qué herencia van a dejar a sus hijos hacia la tercera generación. Porque dependiendo de cómo pasemos este tiempo, cuando la primera generación se retire por completo del escenario de liderazgo, estaremos obligados nosotros a tomar con esa responsabilidad. Y estaremos o glorificando a Dios y cumpliendo la misión que el Señor nos encomendó a nuestra iglesia, o la iglesia simplemente puede transformarse en una reliquia del pasado, siendo la iglesia de los abuelos, de los padres, pero no de nuestros hijos. No de nuestros hijos. Si nuestros hijos rechazan a Dios, hermanos, si ellos no creen en Jesucristo como su propio Salvador personal, entonces en vano habremos dejado las herencias materiales, no importa la cantidad, o las herencias culturales, ¿no?, de las que podemos dejar. Por eso todos nosotros debemos tomar en serio este rol de ser un maestro espiritual frente a los niños de la iglesia, para que ellos puedan recibir una herencia de fe en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Jueces que leímos hoy nos muestra una situación muy similar a la que estamos atravesando como iglesia de inmigrantes. Por eso hace 3 años atrás, cuando tomé la responsabilidad de ser el pastor principal de la iglesia Betel, el primer sermón que di, ¿sí?, sobre la visión de la iglesia fue en base al texto que hoy les estoy compartiendo, ¿no?, aunque no sé si se acordarán. En ese momento dije que la segunda generación no debía ser otra generación ajena a la fe de los padres, sino ser la siguiente generación que continúa con la fe de sus padres. ¿Se acuerdan? Hoy vamos a estar entonces escudriñando el mismo pasaje, el mismo texto, pero desde una perspectiva algo diferente que aquella vez. Jueces capítulo 2 muestra una situación trágica que ha sucedido dentro de la historia de Israel. Esta tragedia fue algo que sucedió durante el periodo de transición, ¿no?, de la generación de Josué hacia la generación de los jueces, o sea, algo que sucedió entre la primera y la segunda generación. Hablando de la primera generación, la Biblia dice lo siguiente, los versículos 6 y 7. Cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Dice que la primera generación sirvió al Señor, sirvió a Dios. Pero estos servidores de Dios fueron uno por uno envejeciendo y partiendo de este mundo. Josué y aquellos que vieron el obrar de Dios, ¿no es cierto?, sobre el pueblo de Israel, de alguna manera fueron muriéndose, ¿no?, y desapareciéndose de la escena. Y luego entonces aparecen los de la segunda generación sobre esta escena, y miren lo que dice el versículo 10, dice, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, hablando de la primera generación. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. La era de la primera generación había pasado, aquellos que lucharon con fe para la conquista de Canaán ya no estaban, los de la segunda generación tomaron la rienda de la historia, y aquí aparecen los problemas. ¿Qué problemas? Que era una generación que no conocían al Señor. No solo que no conocían a Dios, sino que inclusive ellos abandonaron, renunciaron a Dios. Dice los versículos 12 y 13, no los leímos, pero si seguimos leyendo, dice lo siguiente, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a las Astartes.
Fíjese que aquí 2 veces se repite, ¿no?, esta frase que dice, abandonaron al Señor. Abandonaron a Dios, perdieron la fe. Y esta fue la tragedia de la segunda generación. ¿Y por qué sucedió esta tragedia? Fue por la herencia que ellos recibieron. Ahora, sobre la herencia que deja la primera generación, la palabra de hoy dice 2 cosas en la palabra de hoy. Primero, muestra lo que la primera generación les dejó a los de la segunda generación. Y segundo, muestra lo que no les dejaron a la segunda generación. Entonces vamos a ver en primer lugar qué fue lo que la generación de Josué había dejado a sus hijos. ¿Qué les dejó? Les dejó la riqueza de la tierra. Miren el versículo 6 de nuevo. Dice, cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Dice aquí que ellos tomaron posesión de la tierra. Ahora, lo cierto es que el pueblo de Israel, hermanos, ellos jamás antes tuvieron una tierra propia. Abraham, el padre de Israel, él vivió como forastero sin tener una tierra propia. Después en Egipto, cuando vivieron como esclavos, tampoco tuvieron tierra propia. Aun cuando salieron de ese lugar en el Éxodo, sí consiguieron la libertad, pero tampoco tuvieron una tierra propia. Cuando anduvieron por el desierto, por 40 años vivieron sin tierra, sin estabilidad, una vida de incertidumbre todos los días. Y después de tanto tiempo, finalmente lograron tomar posesión de la tierra. Ahora, sí tenían la tierra donde podían establecerse, ¿no?, donde podían disfrutar de su riqueza y de la estabilidad que esa tierra les estaría brindando. Seguramente por eso los de la primera generación, la generación de Josué, ellos no habían querido de alguna manera dejar esa herencia vieja de la guerra o del hambre, ¿no?, de los sufrimientos que ellos padecieron en el desierto hacia sus hijos. Se comprende, se entiende esa intención. Pero como ya contaban con su propia tierra, ¿no?, y no querían que sus hijos de alguna manera heredaran ese sufrimiento, ¿no?, ¿qué hicieron? Quisieron darle la abundancia de los frutos de esa tierra. Una vida próspera sin sufrimiento. Y gracias a este deseo de los padres, la segunda generación gozó literalmente de una vida próspera. Ellos no conocieron el hambre, no conocieron la pobreza. Una imagen que podemos observar también en nuestra comunidad como inmigrantes, ¿no?, porque muchos de nuestros padres cuando llegaron, ¿no?, los de la primera generación, ellos sí sufrieron, padecieron, trabajaron duro. Y los deseos que ellos tenían era de no dejarle, ¿no?, esa herencia de hambre, del trabajo, del sufrimiento hacia los hijos, que somos nosotros, ¿no?, viniendo a una tierra que no era la nuestra, ¿no? Ahora, crecimos nosotros como segunda generación, ¿no?, pero conocimos realmente lo que es lo valioso e importante para nuestras vidas y para la vida también de nuestros hijos delante de Dios. Vivimos aferrándonos de la verdad en Dios, confiando en el Señor en todo momento, ¿no? Ustedes mismos pueden observar cuántos de sus amigos que en algún momento estuvieron en la iglesia, crecieron juntos, pero el hecho de venir a la iglesia no hizo que ellos conocieran a Dios o tuvieran un encuentro con el Señor. De alguna manera la iglesia, como iglesia no hemos podido cumplir esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad que la primera generación, me incluyo, que nosotros la tuvimos pero que no la pudimos cumplir, ¿no? Y vemos la consecuencia. Pero si esto continúa, si esta herencia continúa, ¿qué pasará con la tercera generación? ¿No? Porque ahora somos nosotros los responsables. Está en nuestras manos esta responsabilidad de continuar o no con la fe en el Señor. Hasta el punto, podemos ver muchas veces en los jóvenes, que no valoran hasta la vida, ni la vida propia ni la vida ajena. Con tanta facilidad actúan con la violencia, hasta matan, ¿no? Violencia de género, tiroteos en las escuelas, o en Corea, inclusive había sucedido caso de un tipo que salió a acuchillar a la gente en la calle, cosa que veíamos en los noticieros de otros países, cosa que pasa dentro de Corea. No es porque ellos tengan necesidad, no. No reconocen el valor por la familia, ni por los padres, ni por los hermanos, ¿no? Y hasta pienso que esta tragedia fue provocada por el materialismo o por amor al dinero, como dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra, ¿no? Y nosotros caemos en esa trampa. En 1 Reyes, capítulos 10 y 14, encontramos allí un registro de los bienes
que poseía Salomón, ¿no? Y dice lo siguiente: el peso del oro que le llegaba a Salomón cada año era de 21.000 kilos. Una cantidad de oro que para el día de hoy valdría más o menos como 1.130 millones de dólares. Es lo que Salomón ganaba todos los años. Aparte tenía la herencia que había recibido de su padre David. ¿Y qué hizo Salomón en medio de esta abundancia, con toda esta riqueza? Se apartó de Dios, se alejó del Señor. Dice en 1 Reyes 11:6, Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Tenía riqueza, pero no tenía fe. Tenía oros acumulados en su palacio, vivía con cientos de concubinas, ¿no? Siguiendo, disfrutando de los placeres, pero dejó de seguir a Dios como su padre David lo había hecho. Dice en Isaías capítulo 2, versículos 7 y 8, su tierra se ha llenado de plata y de oro, y sus tesoros no tienen fin. También su tierra se ha llenado de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra se ha llenado de ídolos. Adoran la obra de sus manos, lo que sus dedos han hecho. La tierra se había llenado de mucho tesoro, dice la palabra, una riqueza sin fin sobre el pueblo de Israel, sobre la vida de Salomón. Pero aquí encontramos una verdad importante, que esas riquezas siempre, siempre van acompañadas de la idolatría. Es interesante que el versículo 7 de Isaías habla de la riqueza, pero el versículo 8 habla de los ídolos, de cómo el pueblo había caído en la idolatría. Eso es lo que sucede. La riqueza va acompañada juntamente de la idolatría. Como que la riqueza y los ídolos, hermanos, se presentan como un combo. Son como un compañero inseparable. ¿Y por qué sucede esto? Porque muchas veces la riqueza termina cegando nuestros ojos espirituales. Dejamos de ver a Dios, quedamos ciegos. Dejamos de sentir la necesidad por Dios. Y ese lugar que Dios debería estar ocupando en nuestra vida termina siendo ocupado por los ídolos. No estoy diciendo que tengamos que ser pobres y vivir en necesidad, no, sino estoy hablando de lo peligroso que puede ser la riqueza sin Dios. La riqueza sin Dios. Es por eso que antes, ¿no?, de preocuparnos por dejar una herencia material o una riqueza hacia la siguiente generación o hacia nuestros hijos, debemos preocuparnos en dejar la fe como herencia primero, antes que otras cosas. Ahora, en segundo lugar, ¿qué debemos enseñar y dejar entonces como herencia a nuestros hijos? ¿Qué fue lo que la generación de Josué no le pudieron dejar a la siguiente generación? Fue la fe y el conocimiento sobre Dios. Dice en el versículo 7, el pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Fíjense que acá habla de las personas que conocieron a Dios, tenían conocimiento, vivieron experiencias sobre la guía, sobre el obrar de Dios. Vieron cómo Dios los había guiado y obrado sobre el pueblo. Y solo cuando ellos vivieron, incluyendo a Josué, fue cuando el pueblo de Israel sirvió a Dios, dice. ¿Pero qué pasó cuando todos ellos se murieron? ¿Qué pasó con la siguiente generación? Dejó de seguir a Dios, dejó de adorar al Señor. Sobre esto dice en el versículo 10, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni las obras que Él había hecho por Israel. Y en el versículo 13 dice también, abandonaron al Señor para servir a otros dioses. Después de que la primera generación que sirvieron a Dios murieran todos, la siguiente generación no solo se olvidó de Dios, sino que directamente lo abandonaron. No tenían ni la fe ni el conocimiento del Señor. ¿Y saben de qué habla esto? Habla del fracaso de la primera generación en cuanto a la formación de la vida espiritual de sus hijos. O sea, la primera generación fracasó en dejarle la herencia o transmitir esa fe hacia la siguiente generación. Por eso es que los hijos no conocieron, desconocieron del obrar que Dios había hecho sobre el pueblo de Israel. No fueron enseñados por sus padres sobre esta fe. La primera generación que tanto se preocupó por dejarle una herencia material, pero ellos no se preocuparon por la herencia espiritual. No les enseñaron ni le hablaron de Dios, y de ese Dios que ellos conocieron y creyeron, y de las obras que Dios había hecho a favor de Israel. Es por eso que hasta podemos decir que la primera generación es responsable de que la segunda generación haya abandonado a Dios. ¿Comprenden?
¿no? Ellos son los responsables. ¿Por qué, hermanos, en las iglesias de Corea se están cerrando las escuelas dominicales? Y la respuesta es simple, es porque los padres no están enviando a sus hijos. Los padres no envían a sus hijos, aún aquellos que asisten a la iglesia, que dicen ser cristianos, por miedo a que se atrasen con los estudios de la escuela, en vez de enviar a la iglesia, mandan a distintos institutos de enseñanza. Si hay exámenes que rendir en la semana, en vez de enviar a los cultos, dicen, no, quédate en casa estudiando. Priorizan los estudios seculares, escolares, antes que la adoración a Dios. Priorizan los cumpleaños de los amigos, de distintos eventos que se hacen, antes de venir a adorar y servir a Dios. Así que aprenden ellos a priorizar cualquier evento, cualquier actividad que surja dentro de su círculo antes que cumplir esa responsabilidad con el Señor, antes de adquirir un compromiso con Dios. Al final, ¿qué sucede? Dios termina siendo alguien que buscamos solo cuando lo necesitamos, solo cuando nos sobra tiempo, pero no llega a ser la prioridad. Si es así como nosotros, siendo padres, vivimos, va a ser así la vida también de nuestros hijos. Porque lo que nosotros hacemos después se va a ver reflejado en la vida de nuestros hijos. Hermanos, los hijos aprenden a servir a Dios viendo a sus padres. En la iglesia, en la escuela dominical, apenas nosotros tenemos a los niños 1 o 2 horas por semana, no más que eso, ¿no? Son pocos tiempos para transmitir una enseñanza bíblica. Pero cómo servir, cómo relacionarse con Dios, cómo orar a Dios, eso los chicos lo aprenden en casa, viendo a sus padres. Aprenden a adorar a Dios viendo cómo sus padres adoran a Dios. Aprenden a amar la palabra de Dios viendo cómo sus padres meditan la palabra del Señor. Aprenden a orar al Señor viendo cómo sus padres oran a Dios en intimidad. No saben cuán grande es la influencia que ejercemos en nuestros niños consciente o inconscientemente, ¿no? Seguramente a ustedes les debe pasar lo mismo. Yo tengo imágenes de mi padre, que siempre dije que no lo iba a imitar, ¿no? Que no lo quería tener. Pero después me veo haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Ese comportamiento que decía que no lo iba a hacer. O también tenemos ciertos hábitos, costumbres que no queremos que nuestros hijos, ¿no?, lo repitan. Pero después vemos que nuestros hijos terminan haciendo lo mismo, ¿no?, que aquella cosa que nosotros no queríamos darlos a hacer, ¿no? Conscientemente, inconscientemente, ¿no?, ven y aprenden. Por eso, hermanos, somos todos maestros. Los chicos ven lo que hacemos y nos siguen. Aprenden lo bueno, pero también aprenden lo malo de nosotros. Por eso la iglesia no es el único lugar en donde se enseña la fe y la forma de servir a Dios, sino siendo cada uno de nosotros, dentro de nuestras casas, ¿no?, transformarlo en un lugar de enseñanza, así como también en la iglesia. Debemos juntos, tanto ustedes como padres y maestros dentro de la iglesia, enseñar a nuestros hijos a servir al Señor. Por eso les pido, traten de ser buenos cristianos delante de Dios, primeramente ustedes. Y les puedo asegurar que sus hijos van a aprender de lo que ustedes hacen delante del Señor. Si no saben cómo hacer, pidan ayuda a Dios, oren a Dios que los ayude y Dios los va a estar guiando y ayudando. Entonces oro en el nombre del Señor para que nosotros como padres podamos también, ¿no es cierto?, confiar a nuestros hijos primeramente en las manos del Señor, pero a la vez, siendo maestros de la fe, poder actuar, poder comportarnos, poder vivir delante de niños, de nuestros hijos como verdaderos cristianos. Vamos a orar.